Los tres grandes clanes de Jujutsu Kaisen, conformados por el clan Kamo, Zenin y Gojo, eran la élite en el mundo de la hechicería. Aunque se desconocen los logros exactos que les otorgaron el prestigio del que gozaron durante muchos años, es bien sabido que cada clan tenía una técnica poderosa que los representaba y que otorgaba el liderazgo a quien la poseyera sin importar si el hechicero era apto o no para liderar. Entre dichas técnicas están la manipulación de sangre, perteneciente al clan Kamo, las 10 sombras al clan Zenin y el infinito del clan Gojo. Hay que destacar que si analizamos estas técnicas de manera minuciosa, la verdad es que no son tan extraordinarias. De hecho, si no se cumplen con ciertos requisitos exigentes para dominarlas, estas técnicas se vuelven inútiles o incluso un peligro para su portador, al punto de ser preferible no haber nacido con dichas habilidades. Y si bien hemos visto cómo cada técnica fue explotada al máximo por sus mayores exponentes, ya sea porque pertenecieran a los clanes o no, lo lograron porque por suerte cumplían con los requisitos necesarios durante la época en la que ocurre la historia de Jujutsu Kaisen, es decir, que se alinearon los astros para conveniencias de la trama, por lo que el objetivo de este video es analizar cada técnica de manera más global, más allá de los máximos exponentes, y explicar por qué la manipulación de sangre, las 10 sombras y el infinito no son tan viables como parecen en caso de poseerlas individuos entre comillas ordinarios. Pero antes de continuar, me gustaría agradecerle a mi amigo Joan Enríquez, quien es miembro del canal. Mil gracias por el apoyo. Además, me gustaría pedirles dos cosas. La primera, que le den like al video para que llegue a más personas, y la segunda, que le den clic al botón de suscripción para que no se pierdan mis futuros contenidos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. La técnica de manipulación de sangre es la técnica insignia del clan Kamo, la cual permite a su usuario manipular su propia sangre para darle distintos usos en combate. Puede emplearse para crear proyectiles, manipular armas, crear mordazas para atrapar a los enemigos o incluso mejorar el rendimiento físico para el combate cuerpo a cuerpo. A simple vista parece una habilidad multipropósito que con el uso adecuado ofrece múltiples beneficios. Sin embargo, el problema es que esta técnica, en lugar de estar balanceada, tiene más desventajas que ventajas, y estas no son precisamente mínimas. Me explico. El usuario de esta técnica está limitado por la cantidad de sangre propia de su cuerpo, es decir, que solo puede manipular su propia sangre y no la de otros, por lo que una pérdida excesiva de sangre podría provocarle la muerte en cuestión de minutos. Debido a esto, el hechicero no puede mantener combates prolongados contra enemigos de igual o mayor fuerza, ya que corre el riesgo de morir por anemia o desangramiento a causa de su propia técnica. Para poder defenderse correctamente, es necesario que sus armas estén bañadas en su sangre para manipularlas, o que cargue con bolsas de su propia sangre, tal como lo hace el debilucho en Noritoshi Kamo para mitigar la pérdida. También dentro de la misma existen habilidades de endurecimiento de sangre, como el endurecimiento corporal o el meteorito de sangre, que pueden matar a su propio usuario mediante una trombosis, lo que reduce aún más la posibilidad de mantener combates prolongados. Otro defecto de la técnica ocurre cuando la sangre utilizada en combate pierde su estructura al estar expuesta a otras sustancias o elementos, lo que imposibilita que el usuario la manipule, dejándolo prácticamente indefenso. La única forma de reducir significativamente los riesgos asociados a esta técnica es que el usuario conozca el conjuro inverso y sepa cómo reponer la sangre perdida, tal como lo hace Choso y sus hermanos, quienes, al ser mitad maldición, pueden recrear su sangre usando energía maldita. Aún así, como bien saben, la excepción no hace la regla, y Choso y sus hermanos son casos especiales, ya que recrear sangre con energía maldita no es tan complicado como hacerlo con conjuro inverso, que aunque cualquier hechicero pueda aprenderlo, no todos lo logran, ya que generar energía positiva es un proceso muy complejo, y en caso de saberlo, a lo mucho pueden prolongar la pelea mientras generan otro problema, y es que el consumo de energía maldita
maldita se duplicaría y el rendimiento de la técnica se desgastaría entre más uso se le dé en un periodo corto de tiempo. Además, tampoco se evitaría el riesgo de que el usuario muera por una trombosis. Por lo tanto, el único beneficio sería poder mantener el combate por un poco más de tiempo y nada más. Por estas razones, la técnica de manipulación de sangre es útil solo para combates cortos, acompañados o para misiones de asesinato contra objetivos fáciles. De lo contrario, la técnica es terriblemente impráctica si no cuenta al menos con efectos como el veneno lechoso para obtener alguna ventaja. Por eso, habilidades como sangre perforante dentro de todo el repertorio son tan valoradas, ya que muchos enemigos no son muy veloces ni muy resistentes para tanquearse el daño, por lo que es un insta-kill. Teniendo en cuenta todo esto, es fácil entender por qué Noritoshi decidió no participar en la incursión contra Sukuna, porque no habría durado ni 5 minutos en el campo de batalla antes de morir debido a los efectos de su propia técnica. Sabía bien cuáles eran sus limitaciones y, de manera inteligente, decidió no estar allí, lo cual fue una decisión sabia que no lo convierte en un cobarde. Si la técnica le permitiera manipular la sangre de otros, habría sido una de las habilidades más rotas de Jujutsu y el prestigio que gozaba en la serie dentro del clan Kamo hubiera sido válido, pero así como es, no es la gran cosa. Incluso Kenjaku, que la tuvo, ni siquiera la extrañaba. 先に行く。せいぜい頑張れ。くそ！起きろよ！ Las 10 sombras entre las técnicas de los 3 clanes se podría decir que es la más útil. Sin embargo, aunque sea la más útil, no cambia el hecho de que es una técnica a la que prácticamente es imposible sacarle todo el provecho. Me explico. Las 10 sombras le permiten a su usuario invocar 10 tipos de Shikigami distintos, proporcionando un amplio arsenal al hechicero. El problema es que para hacer esto es obligatorio derrotar a dichos Shikigamis para poder domarlos, volviéndose algo así como capturar Pokémon, lo cual es prácticamente imposible domarlos a todos para quien nazca con esta técnica teniendo una cantidad y producción de energía maldita igual a un hechicero ordinario, tal como es el caso de Megumi y todos los Zenin que la han tenido. El único consuelo es que la técnica viene por defecto con los perros divinos, pero esto no hace menos difícil la captura, ya que los Shikigamis, que son realmente útiles para el combate, obligatoriamente deben ser derrotados de un golpe o por ataques consecutivos y variados. Sí, así como lo escucharon, Shikigamis en plural. No solo es Majoraga que debe ser destruido de un solo golpe o por ataques consecutivos, sino que también está el toro perforador por lo increíblemente resistente que es y el ciervo Madoka debido a los abusos que este hace con el conjuro inverso. Megumi, quien supuestamente era el segundo prodigio dentro de la escuela de hechicería, no pudo domar a ninguno de estos 3 Shikigamis, y es seguro que los usuarios anteriores de la técnica tampoco lo lograron. Quizá ahora se estén preguntando que si el problema es exorcizarlos con un ataque o múltiples, ¿por qué simplemente no le piden ayuda a sus aliados para que ayuden con el one-shoteo o con los ataques consecutivos? Bueno, la razón es que no se puede de esta forma. Si otro individuo entra en el ritual de exorcismo, aunque derroten a la criatura, el Shikigami no va a ser domado. Por lo tanto, es necesario que sea el invocador junto con los Shikigamis que tenga en su arsenal quienes realicen la tarea. Lo bueno, entre comillas, es que si se fracasa, puede repetir el proceso incontables veces hasta lograr derrotar al bicho, ya que no consume energía maldita. Pero repito, domar a esos 3 prácticamente es imposible para hechiceros comunes. Sin embargo, una vez domado el Shikigami, empieza a consumir energía maldita constantemente, unos más que otros, por lo que si un usuario logra obtener al menos 9 de los 10 Shikigamis, le es imposible poder conjurarlos a todos para derrotar a Majoraga, ya que se quedará sin energía maldita en cuestión de segundos, lo que no es práctico, a no ser que lo haga con una expansión de dominio. Para que las 10 sombras funcione correctamente de manera natural, es necesario que el poseedor nazca como un fenómeno, alguien
alguien con cantidades absurdas de energía maldita y una gran producción de la misma. Como saben, el tema de la cantidad de energía maldita y producción es algo predeterminado al nacer y no es algo que se pueda mejorar. Lo único que se puede mejorar o trabajar es la eficiencia, pero eso solo ayuda a reducir el gasto de energía maldita. Por lo tanto, para que los Shikigamis sean poderosos y ayuden al invocador en la tarea de domar a Majoraga, es muy necesario una cantidad de energía maldita y una producción a niveles anormales, lo cual es prácticamente imposible. Al único que vimos utilizar la técnica de las 10 sombras en todo su esplendor fue a Sukuna en el cuerpo de Megumi, y eso se debe a que él era un fenómeno, una probabilidad cercana al cero en la naturaleza, un desastre natural con cantidades absurdas de energía maldita, con una producción y una eficiencia abismales, que a ojos de un hechicero normal prácticamente su manejo de energía maldita sería limitada. Para un Zenin o Gojo, porque ahora la técnica de las 10 sombras pertenece a los Gojo, a niveles normales la técnica de las 10 sombras no es la gran cosa, ya que nunca le van a dar el mismo uso que le dio Sukuna, pues está fuera de sus alcances. Esto hace que la técnica de las 10 sombras, gracias a la Majoraga indomable, quede como una técnica para kamikazes, tal como lo hizo el Zenin cuando mató al Gojo sin el púrpura, o con los intentos de Megumi para irse al otro mundo con sus enemigos, para nada más. Sin embargo, hay otro problema: si hay un aliado cerca, también debería morir a manos de Majoraga para finalizar el ritual, por lo que ni para lanzarse como kamikaze libremente sirve. En términos generales, la técnica de las 10 sombras nunca permitiría a un hechicero llegar a grado especial, a lo mucho al primer grado, al igual que la técnica de manipulación de sangre, al permitirle a su usuario realizar combinaciones con los Shikigamis destruidos y heredando los poderes a otros Shikigamis, o mediante la creatividad de su invocador a niveles moderados y sabe apañárselas. De lo contrario, está perdido si se queda sin energía maldita por darle un uso inadecuado, dejándole la única posibilidad de matarse con su enemigo y sus posibles aliados cercanos. Vacío. Púrpura. Los fans de Gojo me van a tener que perdonar, pero a nivel general y por sí sola, el infinito es una de las técnicas más inútiles, por no decir la más inútil dentro de todo Jujutsu Kaisen, incluso más que las dos anteriormente nombradas. La razón de esto es que, en funcionamiento normal, un Gojo que nazca con esta técnica sin los 6 ojos está jodido, porque no va a poder utilizar las habilidades de esta técnica maldita debido a que consumen cantidades absurdas de energía maldita. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, el infinito es la técnica maldita que más consume energía maldita. Solo imaginen a un pobre desgraciado intentando mantener el infinito neutral. Si acaso repelería unos cuantos ataques, pero en cuestión de segundos se vería abrumado y agotado. Imagínenlo también utilizando el azul normal. Imaginen a ese pobre diablo intentando atraer a su enemigo con él y quedándose sin energía maldita al no poder controlar el gasto, y aún así no poder atraer a su enemigo. Simplemente el infinito no serviría para nada. Quizá ahora estén pensando que estoy exagerando, pero no. Estas son cosas que el mismo manga ha dado a entender, que para utilizar el infinito es necesario tener los 6 ojos sí o sí, y aún así con los 6 ojos esto solo ayuda a que sea un poco más sencillo tener el control en la manipulación de energía maldita para operar el infinito, por lo que no te lo ponen en bandeja de plata, ya que Satoru Gojo en Inventario Oculto nos demostró que, pese a haber nacido con estos dos dones después de 400 años, no podía utilizar ni el rojo, ni el infinito neutral de manera automática, ni el púrpura, ni la expansión de dominio, ni el conjuro inverso. Solo había aprendido a activar el infinito neutral cuando lo necesitaba, pero por un periodo determinado de tiempo, ya que le generaba desgaste excesivo, el azul y el azul resplandor máximo. De resto, no podía controlar nada más, sino hasta después de que comprendió algunos conceptos del manejo de la energía maldita al estar al borde de la muerte, y aún así, después de eso, tuvo que entrenar muchísimo. Incluso el mismo Yuta en el cuerpo de Gojo tuvo muchísimas dificultades manipulando las técnicas de Gojo de primera mano, pese a tener los 6 ojos, mientras se preguntaba
preguntaba por cuánto tuvo que pasar Satoru para que él pudiera hacerse llamar a sí mismo como el más fuerte. Es que es en serio, el infinito es tan difícil de manipular que incluso el antepasado de Satoru, que había nacido con los 6 ojos y el infinito, murió a manos de Mahoraga, y es porque en teoría no sabía controlar bien el infinito, cosa que Satoru sí podía hacer y destruir a Mahoraga de un golpe sin problema. Esto demuestra que para controlar la técnica, primero se necesita tener los 6 ojos, seguido de muchísimo pero muchísimo entrenamiento para que la técnica funcione, por lo que si no se nace con los 6 ojos, por mucho que se intente trabajar la eficiencia de manera convencional, literalmente la técnica del infinito nunca va a despegar, por lo tanto se convertiría en una maldición para quien la tenga. Al final, se podría decir que Satoru Gojo es el hechicero más talentoso que el clan Gojo pudo haber tenido en toda su historia, y es probable que para que alguien como él vuelva a aparecer dentro de sus filas tenga que pasar muchísimo tiempo. Si bien Jujutsu Kaisen nos ha dado ejemplos del uso normal y el uso excepcional de estas técnicas de estos respectivos clanes, dichas excepciones no hacen la regla. Que Choso, Sukuni y Gojo hayan sacado todo el potencial de la técnica de manipulación de sangre, las 10 sombras y el infinito es solo una muestra de lo que dichas técnicas pueden llegar a ser si se nace con la genética de estos. Aunque claro, aunque Gojo haya tenido que entrenar mucho para llegar hasta donde llegó, la genética lo ayudó, pero ya en casos normales como Noritoshi y Megumi son muestra de que, aunque hayan nacido con las técnicas representativas de sus clanes, no significa que puedan llevar sus técnicas a un nivel superior, porque no cuentan con la genética para lograrlo, ni mucho menos nacieron bendecidos con las cantidades absurdas de energía maldita y producción necesarias para que puedan sacarles todo el potencial a sus técnicas. Por otro lado, en cuanto a los Gojos que nacían con infinitos y los 6 ojos, pobres diablos. Y bueno, mis gallos, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienen alguna opinión al respecto, les pido que me la hagan en la caja de comentarios de la manera más respetuosa posible. Además, les doy el enlace al Discord por si están interesados. Entonces, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.